Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, acupuntura y metabolismo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir con ustedes una revelación que he tenido, porque para poder aprender sobre el metabolismo, pues me veo obligado a ir buscando, inclusive en ciencias anteriores, para descubrir, porque muchas veces el conocimiento que parece que está oculto, es conocimiento que ya existió, y yo he descubierto muchas cosas que las he podido utilizar hoy en día, que eran cosas que se habían descubierto hace 100 años, 200 años atrás, que ya se sabían, pero que por alguna razón se abandonaron. Por ejemplo, antes de que existieran los antibióticos, lo que se usaba era yodo. Antes de existir los antibióticos, lo que se usaba era yodo, el mineral yodo. Y una persona que en un campo de batalla en la Primera Guerra Mundial tenía una herida de bala, no había antibióticos, no se habían descubierto todavía, lo que le ponían era una cantidad de yodo, y el yodo a muchos los curaba, porque el yodo es antiviral, antibacterial, antifungal, y tiene una habilidad inclusive de ayudar a cicatrizar las heridas. Así que antes de los antibióticos se usaba el yodo, pero ¿qué pasa? Cuando salieron los antibióticos, se acabó el yodo. Inclusive después empezaron a limitarlo, ¿me sigue? Pero la realidad es que hay mucho conocimiento que se ha perdido a través del tiempo en favor de medicamentos recetados, medicamentos patentados. Había muchos de los remedios que utilizaban nuestros antepasados que tenían tanta verdad o más verdad que los descubrimientos modernos de ahora. Lo que pasa es que como no dejaban dinero, pues tuvieron que dejarle el lugar a medicamentos que sí dejan dinero. Entonces, investigando todas estas tecnologías anteriores, he estado estudiando temas como la acupuntura, y quiero comentarles que de hecho la acupuntura y el metabolismo están muy relacionados. Así que voy un momentito a la pizarra para explicarles. Fíjense, la acupuntura, hay historia de la acupuntura desde 4 siglos antes de Cristo. De hecho, hay algunos escritos de 6 siglos antes de Cristo donde ya habían escrito y práctica de acupuntura, pero principalmente 4 siglos antes de Cristo ya se practicaba la acupuntura. La acupuntura se hizo muy famoso en una época que uno de los presidentes americanos estuvo en la China, se enfermó allá, lo llevaron a un acupunturista y ese señor lo curó en un 2x3. Ahí fue que la acupuntura empezó a tomar mucha fama dentro del mundo occidental, específicamente en Estados Unidos. Hoy en día pues hay muchos acupunturistas licenciados en todas partes del mundo y todos los países los tienen. Yo siempre he pensado, porque he conocido personas que de hecho se han mejorado dramáticamente después de hacer acupuntura. Yo no la entendía, no sabía bien cómo funcionaba, pero estudiando ahora me di cuenta que tiene una base muy similar al conocimiento del metabolismo, y de hecho son casi como temas hermanos, son temas muy parecidos porque todos trabajan con unos conceptos que producen resultados. Fíjense, en la medicina existen 2 tipos de filosofías en cuanto a la medicina. Hay una medicina que se fija en la evidencia. Muchos científicos de hoy en día hablan de cuál es la evidencia de que eso sea así. Y los estudios clínicos que hay publicados allá afuera, pues tienen cantidad de evidencia. Hacen estudios clínicos con miles de personas y prueban a ver si cuántas personas se curaron, cuántos no se curaron y demás. Y entonces se llama medicina por evidencia. Pero ¿qué pasa? He descubierto con los años que hay una medicina que es más verdadera, es más poderosa que la medicina por evidencia. Y es la medicina por resultado. Hoy en día usted puede entrar a buscar los estudios clínicos, los estudios científicos, y va a encontrar cantidad de estudios que dan evidencia de lo mismo contrario de otros estudios. O sea, que si hay a veces 100 estudios que demuestran que la vitamina C es buena, hay por lo menos 100 que demuestran que no hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que esto causa cuando usted encuentra datos contrarios, ¿no? Datos contrarios, o sea, 100 estudios que dicen que la vitamina C es muy buena, 100 estudios que dicen de las mejores universidades que no sirve para nada. Entonces la gente entra en confusión porque cuando usted le dan 2 datos contrarios, usted se confunde. ¿Qué pasa? Lo mismo pasa, yo me he guiado
mucho por la medicina, por resultados. Yo creo en los resultados. Yo creo que no hay ninguna evidencia que sea tan poderosa como los resultados. Si yo le digo a una persona, haz tal cosa, y esa persona lo hace y se mejora y tengo buen resultado, para mí eso es superior que cualquier evidencia que pueda decirme un papel, un estudio clínico o el doctor Mascual o lo que sea. Para mí, lo más importante siempre son los resultados. Por lo tanto, yo me aseguro de que cuando yo les digo algo a ustedes en Metabolismo TV, que sea algo que yo estoy seguro que tiene buenos resultados. Si tiene buenos resultados, lo hacemos. Fíjense. Ahora, volviendo al tema de la acupuntura y su relación con el metabolismo, la acupuntura como tal trabaja con la filosofía china de los opuestos. Y hablan del yang y el yin y yang, ¿no? Que son como los opuestos, como que los opuestos se atraen, pero son contrarios. Por ejemplo, dentro de la acupuntura se habla del yang. El yang es la fuerza positiva, la fuerza aceleradora, la fuerza hipertensiva que sube la presión y una fuerza tonificante que tonifica. Y se habla entonces del contrario, que es el yin, que es la fuerza negativa en vez de positiva, desaceleradora, que pone las cosas más lentas, hipotensiva, que es que baja la presión, y calmante. Entonces, estos son dos contrarios. Dentro de la acupuntura se habla y se piensa en términos de contrario. Por ejemplo, la luna y el sol, la tierra y el cielo, el fuego y el agua. O sea que la filosofía china de observación del cuerpo, que empezó por lo menos 400 años antes de Cristo, y que tiene buenos resultados y que tiene estudios de miles y miles de años y hoy en día está validada científicamente en distintos países, ha sido una medicina de pura observación de los resultados. Ellos no tienen una explicación científica para explicarlo, pero tienen resultados. Y tienen resultados cuando en otras filosofías modernas o ciencias modernas no los tienen. Entonces, fíjense que cuando ustedes conocen lo que es el sistema nervioso, que hablamos nosotros en el metabolismo, cuando nosotros hablamos de metabolismo, pues les hemos dicho que el metabolismo se controla, el metabolismo del cuerpo se controla a través del sistema nervioso. Ese sistema nervioso está dividido en dos partes. Está dividido en el lado excitado, que es lo que llaman los médicos el lado simpático, y el lado pasivo. Todos nosotros tenemos los dos lados. ¿Qué pasa? Hay un escrito, para que tenga una idea de la magnitud de la acupuntura. Por ejemplo, en el año 1026 hubo un escrito que se llama así, se llama Tun Yen Zhu Chen Chu Tu Chin. Eso quiere decir manual ilustrado de los puntos de acupuntura. Si usted lee eso, que ya está en un manual y ya está traducido al inglés, pues usted se va a dar cuenta que está hablando de los contrarios, y cuando usted lee ese escrito, que yo lo estuve mirando, va a ver que le está describiendo que el yang, que es la fuerza positiva, aceleradora, hipotensiva, que es que sube la presión, y tonificante, ¿qué cosa es? No es otra cosa que el equivalente del sistema nervioso excitado, porque eso es lo mismo que hace cuando usted pasa un mal rato, se activa el sistema nervioso excitado, pues de forma positiva le acelera el sistema, le sube la presión y le tonifica. Ahora, este que acá está acá, que es el yin, fuerza negativa, desaceleradora, hipotensiva, que baja la presión, que es calmante, es lo mismo que el pasivo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con el metabolismo, sabemos que todas las enfermedades ocurren o cuando el sistema nervioso está demasiado excitado o demasiado pasivo. Por lo tanto, una de las metas, trabajando con el metabolismo, del poder de metabolismo, de diabetes sin problema, de todo lo que enseñamos, es balancear el cuerpo, que haya un equilibrio, que haya lo que llaman una homeostasis, que haya un balance. Cuando hay balance entre estas fuerzas de sistema nervioso excitado pasivo o del yin o el yang, como quiera que usted le llame, ahí ocurre la salud. Así que la salud tiene que ver con el equilibrio. La acupuntura es una verdad, es algo que tiene resultados, y el metabolismo también tiene resultados. Y esto se los comento porque la verdad siempre chupa.